Cuenten algo. Está lloviendo. Sí, está bravo, está bravo. Muy bien. Esto y código civil. Listo. Listo y listo. Ahora sí. Ay, aquí estamos, acá estamos, chicos, acá estamos. Bueno, algo nuevo, algo para comentar, algo para contar. No, todo tranqui, profe. La verdad que a mitad de semana, pero bien. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola a todos. Sí, a rato me desconecto, es por el wifi que con la lluvia y todo va para atrás. Sí, hoy es un día complicadito. Pero bueno. Listo, esto sería acá. Esto para que... No, esto no. Ahora sí. Muy bien, ya tenemos todo preparado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para comentar mientras esperamos al resto? ¿Algún chismerío? ¿Alguna crítica? ¿Los perdí? ¿Están... Qué silencio. Se va a complicar hoy la clase, ¿eh? Profe, para romper el hielo y aprovechar el asesoramiento gratis. Dale. No, yo estaba pagando un plan de Fiat hace como Sí. 2 años. Pagué 13 cuotas porque había empezado con una cuota muy baja, creo que era de 4.000 pesos, y al año ya se me fue a 11 por el aumento de todos los vehículos. Y después fui, lo di baja, pero lo que te dan de baja es que no pagas más la cuota, pero el plan de la 84 cuotas, como que sigue. Ahora todo el tiempo me llaman, como que el plan sigue habilitado, pero tendría que pagar las otras cuotas y todo eso. ¿Eso cómo queda? ¿Tengo que esperar las 84 cuotas para recuperar las cuotas que pagué? Porque el contrato es muy largo y hay muchas cosas que estuve leyendo que es como que no se llega a interpretar bien de todo. El plan era 100% financiado. Sí, mira, por contrato dice que eso, que hay que esperar hasta que se termine, porque como ahí se termina el grupo, el círculo y qué sé yo qué, entonces Sí. ahí eh, recién ahí. No tengo idea, pero déjame que te averigüe si hay alguna manera por COPREC de hacer que no tengan que esperar hasta el final. Creo que no, pero te lo averiguo para la semana que viene. Sí, igual estuve mirando, chusmeando ahí en Coprexa que estaba y no encontré nada de eso, no sé si... Pero bueno, igual hablando con todo el mundo te dice lo mismo, que tienen que esperar y bueno, después una vez que finalicen las 84 cuotas,
te devuelven como las cuotas, o sea, el valor actualizado. Pero bueno, Así por la es. duda quería... Está muy bien. Perdón, ¿puedo meter la cucharita en la conversación? Dale, vale. Vale. No, les cuento, mi hermano está en la misma situación que vos, Marce. Dejó de pagar por el tema de las cuotas y ya le confirmaron que sí, que tiene que esperar a que el plan termine y le devuelven así actualizado. Pero bueno, es una fiaca esperar a que termine el plan. Pero sí, está confirmado con una abogada del trabajo de él que le confirmó eso. Ah, joya. Gracias, vale. Igual vamos a preguntar. Ok, profe, gracias. No les prometo nada, pero generalmente los mejores caminos son los más innovadores. A ver si hay algo nuevo para saltear este camino que todos conocemos, que las empresas ponen y que todos los abogados opinamos igual. Hay veces que, viste, hay gente que hace caminos nuevos y que están buenos y que el resto de los abogados tarda tiempo en descubrir, así que vamos a preguntar en una de esas. Gracias, profe. De nada. Bueno, estamos por arrancar. ¿Cuántos somos? Yo les digo. Somos 17, faltan una banda, ¿no? Bueno, Profe, una consulta. sí. Con los recursos de amparo, cuando se hacen al Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿son de llegar a buen puerto siempre o son tardíos, digamos? No. El recurso de amparo, se los hagas al Estado, se lo hagas a quien se lo hagas, lo que va a cambiar es en qué juzgado va a tramitar, en qué fuero va a tramitar. Si es el Estado, puede ser que va a caer en un grupo de juzgados que corresponde al fuero contencioso administrativo. Eso es si el Estado actúa en su calidad de Estado, espera que ya lo vimos, dame un segundo que ya te lo digo, creo que lo teníamos acá, no, está justo en el que no abrí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de derecho público, de sujeto público? Bueno, el Estado hay veces que actúa como si fuese un particular, cuando te alquila algo, estás de igual a igual, ¿no? O cuando hace una norma que está en un grado superior, ¿no? De jerarquía, donde vos no podés discutir nada. Bueno, esos en general tramitan en contencioso administrativo, cuando el Estado tiene una posición, como te dije, dominante. Por ejemplo, tenés que hacer un amparo contra una resolución, un juicio contra una resolución de la AFIP. Bueno, ahí vos no tenés nada para discutir de igual a igual con la AFIP, te lo imponen. Pero entonces ahí el Estado está actuando con este imperium que hablamos ya. Espera que te busco un segundito. Desde ahí vas al fuero contencioso administrativo federal. Si fuese en la CABA, contencioso administrativo de la CABA. Pero cuando actúas de igual a igual, por ejemplo, le alquilaste un inmueble que pertenece al Estado, ahí ya vas al fuero civil y comercial federal, ¿no? Pero eso no hace falta que lo sepas, simplemente se los cuento como para que tengan la referencia. Ahí lo importante es que sepan que el Estado está actuando con esto que ya vimos en clase, en las primeras clases, ya le digo dónde. ¿Clase 1 o clase 2? Dame un segundito. Bueno, acá tendría que estar. Se ve que nadie estudió, chiques, ¿eh? No les quiero meter presión, pero hay que leer un cachito, ¿eh? Y si es contra la salud, por ejemplo, profe.
como en el caso que había contado. Bueno, nosotros vemos derecho público y derecho privado, ¿sí? Es la última parte de la clase 2 de la unidad 1, ¿sí? Ahí vimos que cuando estaba el derecho privado, ¿sí? Regula las relaciones entre los particulares. Y si el Estado hace una actividad como si fuese una persona cualquiera, también se rige por el derecho privado, ¿sí? Ahora, este derecho privado para la gente común es juzgados civiles y comerciales. Si el sujeto, en vez de ser el Estado, pero sigue tratando de este derecho común de actividades privadas, vamos al juzgado civil y comercial federal, ¿sí? Ahora, en cambio, cuando se trata de cuestiones de derecho público, que es donde el Estado actúa con su poder público y regula la relación con los particulares, pero en un grado de jerarquía, o sea, usted o nosotros con un grado de subordinación, que es lo mismo, ¿no? Jerarquía o subordinación, y esas regulaciones que dijimos que eran de orden público, porque ninguno puede dejar de cumplirlas, ¿no? Son las leyes que pone el Estado y chau. Ahí, cuando se da esa asimetría, listo, ahí hay que ir al fuero contencioso administrativo, bueno, y si es del Estado Nacional, el federal, si es del Estado de la Cava, si es de provincia, de provincia. ¿Lo expliqué bien? ¿Lo entendieron bien? No hace falta que lo memoricen, pero me interesa saber que lo han entendido. Por lo menos esta diferencia entre derecho público y privado, y cuándo el Estado actúa de una manera y cuándo el Estado actúa de otra. ¿Algún centro? Chicos, si no lo expliqué bien, lo vuelvo a explicar. Sí, profe, ¿puede ser? Denme un ejemplo de cuando son normas de derecho público y cuando el Estado se comporta como un sujeto de derecho público. Un ejemplo, vamos. Una relación entre pares, donde el Estado actúa a la par que nosotros, o sea, en un plano de igualdad de negociación. Cuando puede comprar un inmueble o vender un inmueble. Por ejemplo, sí, puede ser, yo voy a un remate de inmuebles del Estado y ahí el Estado está como vendedor, no está como bajando reglas de orden público. Ahí está comportándose dentro de las reglas del derecho privado, las reglas del derecho civil y comercial. Esa es una. Cuando una transferencia de un auto, No, en la transferencia de un auto sí está bien el ejemplo si lo usás como derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado pone normas que son de orden público, que vos no podés dejar de lado, o no le podés decir al Estado, eso que me cobrás de transferencia no me gusta, así que eso bájalo. O no me gusta mucho, yo voy a pagar menos, así que hacemos un contrato que voy a pagar menos. Vos podés, esa capacidad de negociación, vos la tenés con quien te va a alquilar. No, flaco, bajame un poquito, subí un poquito. Pero en el caso de las reglas de orden público, no podés. Las aceptás como son. Entonces, para hacer la transferencia, para sacar una habilitación, para hacer la licencia de conducir, para todo eso, que está regido por normas que vos no podés discutir, ahí el Estado se está comportando como un sujeto de derecho público y donde a vos no te da posibilidad de discutir nada. Donde el Estado tiene una jerarquía y vos tenés subordinación, ¿sí? En el medio de ese trámite comete con vos una arbitrariedad, ¿sí? El Estado comete una arbitrariedad, la que sea. No te voy a dar la licencia, ¿sabes por qué? Porque tenés la piel oscura. ¿Sí? Lo escriben, ponele.
más allá del delito que cometería la persona. Estoy diciendo una tontería. Te falta la baranda del camión. No, pero la baranda no está dentro del reglamento. Ah, pero no importa. Te falta. O sea, ante cualquier arbitrariedad de ese tipo, vos vas por el contencioso. Primero haces el reclamo administrativo y te dicen no tiene razón. Listo. Ahí vas al contencioso administrativo a discutir esto, siempre con jueces que van a entender que vos no estás en un pie de igualdad, sino que vos sos un subordinado del Estado y que esa relación no se rige de igual a igual, sino que se rige por una norma de derecho público, que vos no podés dejar de lado. ¿Lo expliqué bien? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, cuando el Estado vende un inmueble, ya sea que lo haya vendido en forma directa, que no puede pasar, siempre van a remate, ¿no? Van a remate, es como si vos quisieras rematar tu casa. Remato esta casa, listo, ¿quién da más? Que yo qué. Ahí se está portando como si fuese un particular. Y las reglas de esa relación son las mismas reglas que tenemos entre todos. No es una regla de subordinación, de acatamiento. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Profe, y sacando eso, porque es decir, entiendo la diferencia, pero no puedo lograr encontrar otro ejemplo que no sea ese. ¿Existe otro donde se comporten de esa manera privada? Los humanos, los naturales, eso. Son dos preguntas diferentes. Repetime. Habló Valeria y ¿quién más habló? Todo más. ¿Francia? No, Maxi, Godoy, Francia. Maxi Godoy. Maxi Godoy. Ahí te vi, perdón. Me dijiste vos el tema de... Que si los derechos, los derechos eran eso, los derechos naturales, los humanos, todo eso que se había hablado con respecto a la diferencial de los privados, ¿no? Eso, por lo menos yo lo entendí por ese lado. Está bien, vamos a aclararlo como para... Es más, vamos a aprovechar y vamos a hacer un repaso de todo. Total, estamos bien. Dame un segundo. Un segundito. Sí. Cuando hablamos de derechos naturales, voy primero con Maxi y perdóname, ¿qué preguntaste vos, Vale? Si bien entendía la diferencia entre cuando el Estado se comporta como un sujeto privado o bajo las normas, ya te entendí. No logro encontrar otro ejemplo que no sea el de los remates, digamos, de las propiedades o de los bienes muebles e inmuebles. Bueno, voy primero con lo tuyo, después con lo de Maxi. Bueno. Y en general el Estado pocas veces se comporta como un particular. Y tiene que ver con esto, cuando alquila sus inmuebles es uno. Después no hay muchos más. La verdad tampoco se me ocurre. No, a mí se me ocurrió cuando contrata gente para trabajar dentro de sus dependencias, pero la mayoría de las veces es como un monotributo. Generalmente es difícil que tengan gente en relación de dependencia directa. Mira, ahí hay todo un tema de discusión. ¿Por qué? Porque para ser empleo público, esa gente debiera concursar. El Estado esquiva esto y toma gente sin concursar, la gran mayoría de los empleados públicos del Estado, y les da contratos. Como es un contrato, ¿sí? Pareciera que entre el Estado y yo que me contrató hay una relación de igualdad, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando arranco como trabajador digo, no hay una relación de igualdad, es una relación, no se maneja por la ley de contrato de trabajo, no es ley de contrato de trabajo, no se maneja como una relación contractual del derecho civil y comercial. Yo no le puedo discutir nada al Estado, ¿sí? Si ahí me echaron, no me cumplen el contrato, o sea, ahí es todo un tema, porque aparte, yo en ese caso voy a ir por el fuero que más me conviene, que es el que dice que el Estado y yo somos iguales y seguramente... Perdón, al revés. Yo voy a ir por el lado donde yo digo tengo una relación contractual con el Estado, laboral con el Estado, y que yo no tengo capacidad de discutir nada,
y ahí el Estado diga, no, este fue un contrato de igual a igual, y ellos lo manden al fuero civil y comercial federal para que tramite de la misma manera. Claro, es como está encubierto a través por debajo del contrato. Iniciás al revés, iniciás en el fuero laboral y te lo mandan al contencioso administrativo. Pero esta parte no es importante y los va a confundir. Lo importante es que eso es trampa. Eso es trampa, eso está mal, eso se viene arrastrando de diferentes gobiernos. Eso debería ser empleo público, siempre se acabó. No puede ser que el Estado empleador con mayor empleados no registrados o registrados de un modo fantasioso, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos de vuelta con Maxi y con todos. Hacemos un repaso de todo lo que vimos. Nosotros arrancamos la primera clase. Antes que se vaya, tengo una consulta. Y en una licitación, ¿cuál sería la relación? ¿Sería como un particular también? Porque la licitación, cuando compran auto, por ejemplo, es... Sí. Una contratación con el Estado, claro, sí. Aunque sea licitación, porque hay una negociación de por medio donde se puede negociar, no hay normas. O sea, más allá de que hayan normas más allá de que hay normas que te regulen la licitación, lo cierto es que vos te presentaste de igual a igual. Y te presentaste igual a igual, que también es una mentira, pero no importa. Vos pusiste el precio que vos quisiste. ¿Se entiende? O sea, las condiciones son discutibles de alguna manera. Cuando va a hacer Marcelo la transferencia, no puede discutir el valor de la transferencia. Le dice, flaco, es tanto y punto. ¿Se comprende? Gracias. Bueno. Y si, perdón, profesor, y si un auto oficial o del Estado me pisa, ahí sí puede ser que comporte como un particular. Exactamente. Muy buen ejemplo, Carlos. Ahí está. Es eso. Me pisa un auto del Estado y es lo mismo que me hubiese pisado cualquiera. Debe ser por normas, o sea, ahí el Estado se comporta como un sujeto cualquiera, no como un sujeto público, y debe ser por las leyes de orden privado. ¿Está? Bueno, permítame que hacemos un repaso de todo, ¿sí? Perdemos 15 minutos acá, pero lo que voy a rogar es le peguen una leída a todos, chicos, de vuelta. En la primera clase voy por los títulos. Vimos persona, que era una persona. Vimos que era un derecho, ¿sí? Acuérdense que los derechos es algo en un tiempo, algo que regula la vida, o sea, un conjunto de normas que regula la vida de otro en un momento determinado, en una sociedad determinada, ¿sí? Lo que es derecho para mí no es derecho en el país de al lado, no es derecho en el país de enfrente, ni es derecho en la sociedad de hace 50 años. ¿Sí? Vamos de vuelta. Anótense ahí porque es pregunta de parcial. Derecho tienen que saber qué es. Después vimos, o tienen ahí en el apunte, los efectos del derecho, ¿sí? Fundamentalmente lo que es la faz privada de los hombres, que está en la Constitución. La intimidad, o sea que el derecho no puede regular lo que pasa en mi intimidad, lo que pasa en mi pensamiento. Lo que no está prohibido está permitido. Esto como primeros elementos. Después vimos qué era el derecho positivo y el derecho natural, es decir, de dónde nace el derecho. El positivo es el que está escrito, el natural es esto de los valores y que alimentó al derecho escrito. Vimos también las fuentes del derecho, o sea, cómo se arma el derecho, de dónde nacen los derechos, dónde están escritos los derechos, y ahí vimos la ley, la costumbre, los principios generales, la doctrina, que es lo que escriben los que saben, la jurisprudencia, que es lo que fallan los jueces. Listo. Después empezamos a ver, dentro del derecho positivo, es decir, del derecho escrito, ¿sí? Determinadas normas de la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí es donde se plasma, se escribe cómo va a ser el Estado, cómo va a ser la forma de gobierno, cuáles son los derechos y garantías básicos. Entonces ahí tienen todo cómo está armada la Constitución, redactada la Constitución,
qué derechos hay, ¿sí? De esta parte es importante que tengan un pequeño esquema y fundamentalmente dónde están, anoten los derechos individuales y los derechos sociales, ¿sí? En la Constitución, y le peguen una leidita al artículo 14 bis, al 10. Bueno, después vamos a ver las garantías, y eso también, la del artículo 18, la del artículo 19, bueno, vienen después. Ahora sigo en este orden. Acá habla de qué tipos de derechos hay en la Constitución, qué son los derechos civiles. Por ejemplo, alguien que me dé una idea de qué puede ser un derecho civil, otro que me diga qué es un derecho patrimonial, otro que me diga qué es un derecho político, otro que me diga qué es un derecho social, otro que me diga qué es un derecho difuso. Volvemos arriba. Vamos primero con derecho patrimonial. ¿Qué puede ser un derecho patrimonial? ¿Qué regulan los derechos patrimoniales? La propiedad privada. La propiedad privada, todo lo que tiene que ver con los bienes, todo lo que tiene que ver con lo material, está perfecto. Derechos civiles, ¿sí? Regula todo lo que tiene que ver con la persona, exactamente. El nombre, la identidad, las relaciones de familia, obviamente el divorcio, etc. Hablo en cambio de derechos políticos, ¿sí? ¿Cuál es uno de los derechos políticos que más se habla? El voto. El voto. La libertad de voto. El voto, la libertad Libertad de de voto, expresión. libertad de expresión. Perfecto. Derechos sociales. Acá les tiro una puntita. Tiene que ver con esto que se refieren a actividades de grupo, a la familia constituida como grupo, a la sociedad. El derecho de manifestarse y de reclamar. Adrián dijo el derecho al trabajo. Bien. Derecho a huelga. El derecho a la vivienda. Bien. Valeria dijo el derecho a reclamar. Sería un ¿Dónde derecho, lo derecho a reclamar? Pero eso Derechos. es como el como un derecho a huelga, ¿no sería? Un reclamo. Ah, el derecho a la huelga. A eso iba, a lo de Los manifestarse dos. socialmente. Los dos derechos. Ezequiel, ¿qué dijiste vos? que es derecho civil. ¿Derecho a? Es un Derecho derecho civil. Sí, es un derecho civil, pero ocurre con varios de estos derechos, que se acuerdan como los conjuntos en la primaria, que tenés el conjunto A, el conjunto B, y hay una zona en el medio que la pintabas de otro color, donde los La dos, famosa intersección. la intersección, donde se juntan, bárbaro. Bueno, Sí. pasa que muchos derechos están en zonas de intersección. Entonces, el derecho a manifestarse puede ser considerado como un derecho social. ¿Sí? Bueno, eso va a pasar con varios. Derecho a la salud pública, social también. Y alguien puede decir, sí, es parte de los derechos sociales, sí. También alguien puede... Jubilaciones, también dicen. La jubilación es un derecho social, sí. Lo que pasa es que el derecho a la salud también lo puedes interseccionar con los derechos personales, ¿sí? Adri, cuando hablas de civiles, sí, también, claro. Derechos difusos, ¿se acuerdan que eran los derechos nuevos? Que no afectan a alguien en especial, sino a toda la sociedad. El ambiental, ¿no? Absolutamente. El ambiental es como el que más rápido se ve. Bueno, todo esto lo vimos en la primer clase. ¿Sí? Vuelvo a repetir para que tengan una idea. Vuelvo para arriba, voy solo por los títulos para organizarnos mentalmente. Primero persona, porque es el sujeto que va a recibir los derechos. Después el derecho, que es. Después
el derecho de qué tipos de derechos hay a grandes rasgos, ¿no? El positivo y el natural. Dentro del positivo, que es el que nos interesa, cuáles son las fuentes, es decir, cómo se nutrió, cómo se fue armando este derecho positivo. Dentro de ellos ya pasamos al derecho positivo y trascendental, que es la Constitución, que habla de Estado y de derechos y garantías. ¿Qué es la Constitución? ¿Cómo está más o menos formada? ¿Cómo es nuestro Estado? Más o menos, ¿no? En grandes rasgos, que es un Estado federal, es una forma de gobierno democrática, ¿sí? Hablando de los derechos, cómo están plasmados en conjuntos, los civiles tienen que ver con la persona, tienen que ver con la integridad física, con la familia, los patrimoniales, que tienen que ver con los bienes materiales, los políticos, los sociales, los difusos. Esta fue la primera clase. La segunda clase, o por lo menos que yo la tengo como... En la segunda, siguiendo con el mismo lineamiento... El imperio del Estado. O sea, dijimos, bueno, el Estado me impone todo esto, ¿no? Me impone deberes, obligaciones y me da derechos. Bueno, ¿y de dónde le sale ese poder? Hablamos de dónde viene ese poder. Y quería hablar de las garantías, viniendo de lo que estaba de la Constitución, ¿sí? Entonces, para poder hacer el puente entre lo que voy explicando ahí, tuve que hablar de dónde sale ese poder. Y las garantías clásicas, ¿sí? Que las tienen ahí, artículo 17, que la propiedad es inviolable, el 18, apenas todo lo que tiene que ver con el derecho penal, que nadie puede ser penado sin juicio previo, que la ley tiene que estar escrita antes, que no lo pueden sacar de los jueces naturales para dárselo a otro juez amigo, o sea, todo eso está dentro de las garantías. Muchas de esas garantías dijimos que cuando están muy en peligro se pueden atacar la defensa de eso muy rápidamente con acciones muy rápidas que son el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Ya saben para qué es cada cosa, lo tienen bien definido. Volvimos al tema del Estado para hablar de vuelta del Estado, que ya lo hablamos recién, esto de la forma de hacer federalismo. Lo de participación se lo puse como para que lo tengan, pero no hace falta que lo sepan. Y terminamos todo eso, ¿sí? Esa parte de Estado federal, y nada más con que sepan lo que es un Estado federal y qué es la democracia está. Y ahí sí, qué es el derecho privado, qué es el derecho público, y cómo el Estado se puede comportar como cualquiera de los dos sujetos, como un sujeto de derecho público o como un sujeto de derecho privado. Y ahí terminaba esa parte. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. De este repaso, chicos, quiero que todos me digan, ¿sí? Aunque tenga que escuchar 22 sí, quiero que todos me vayan diciendo sí, y si hay alguno que no, más o menos, ningún problema volver. Sí, profe, se entendió. Sí, todo perfecto por mi parte. Sí, está todo claro. Sí, profe. Profe, yo, Bien claro. clase 2, anoté Estado, derechos y garantías, de dónde viene el poder, y después me perdí un poco. Ya te digo de vuelta. ¿Qué es lo importante de ahí? Saber de dónde viene el poder, derechos y garantías, ¿sí? Las tres acciones que se impusieron, que entraron en el 94 en la Constitución, ¿no? Que son las tres garantías perdón, son tres garantías que aparte son tres ejercicios. El amparo, el habeas corpus y el habeas data tienen que saber sí o sí que son esas tres cosas, ¿sí? Con sus palabras, no me importa, pero todos tienen que saberlo. Después, el Estado en líneas generales, ¿sí? Federalismo, muy en línea general, no tanto, sí, para tenerlo en sus mentes, saber cómo es la relación con las provincias, pero nada, esa parte no me preocupa. Nunca les voy a hacer una pregunta de esas en un examen. Simplemente es, che, con tu palabra, ¿qué es un Estado?
y más o menos esto. Nuestro Estado como es y federal. Nuestra forma de gobierno, democracia. ¿Qué es una democracia? Eso, con sus palabras, lo tienen que saber. Derecho público y privado, la diferencia entre derecho público y privado la tienen que saber. Y cuando el Estado actúa como sujeto de derecho público y cuando actúa como sujeto de derecho privado. ¿Y qué es el orden público? ¿Sí? El orden público son aquellas situaciones donde prevalece el interés social, entonces bajo ese pretexto nada se puede desde lo particular. Entonces son las leyes laborales, o sea, una ley laboral es de orden público, no se puede dejar de lado. Nada. Eso lo van a sacar rápido. Listo. Listo, gracias. Y de ahí pasamos, ya les digo, a la unidad 2, clase 1. La unidad 2, clase 1, que es todo lo relativo al Código Civil y Comercial. ¿Sí? El tema de cómo está estructurado el Código Civil y Comercial, que es donde están supuestamente, más allá de las leyes que corren aparte, es todo el espíritu, todo el cuerpo de nuestro derecho civil y comercial. Antes le había contado que habían dos cuerpos separados, el Código Comercial por un lado, el Código Civil por el otro. De ahí lo que tienen que saber, que no es pregunta de examen, ¿sí? Es un poquito cómo está estructurado en cuanto a que hay una parte donde está todo junto lo que habla de personas. Hay otra parte, yo no les voy a preguntar en qué libro, en qué parte del código está, porque si a mí me lo pregunta otro abogado, le digo, papito, pone Google, ¿sí? No pretendo que sepan de memoria, ¿sí? Pero dentro del libro primero, que es el de las personas, hay acá una serie de artículos que tienen que saber. Yo se los anoté, sí, son muchos, ¿sí? Pero en realidad lo único que tienen que tener en claro con sus palabras es lo que está escrito abajo, ¿sí? Comienzo la existencia, no necesito que me den la defensa de la existencia. Es que para el código, la existencia empieza con el nacimiento. ¿Sí? ¿Qué es capacidad de derecho? ¿Qué es capacidad de ejercer? O sea, el ejercicio de un derecho. ¿Qué es un incapaz? ¿Qué es una persona jurídica? ¿Qué es una persona jurídica pública, una privada? ¿Qué es un bien? ¿Qué es un bien inmueble? ¿Qué es un bien mueble? ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un acto? Está todo anotado esto, ¿eh? ¿Qué es un acto voluntario? ¿Qué es un acto involuntario? ¿Cómo se manifiesta la voluntad? ¿Cuál es el objeto de un acto jurídico? ¿Cuál es la causa? Esto lo tienen que saber sí o sí, porque lo tienen que saber para sus vidas. ¿Sí? Esto lo tienen que saber para sus propias vidas. Profe, y eso le está explicado, porque está anotado acá, yo estoy siguiendo como en la clase y dice todo eso, pero no está explicado. Está en los artículos que está arriba. Lo explicamos en clase, pero lo tenés en los artículos de arriba. Vas leyendo. 19, 22, 23, todo eso. Exactamente. La capacidad de derecho y ejercicio. Cuando vos lo vas leyendo, mirá, te voy a hacer un ejemplo. Voy al artículo 15, Sí. Y te dice, derechos y bienes. El artículo 15 dice, tiene como título chiquitito titularidad de los derechos, ¿sí? Entonces, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme lo dice este código. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo ahí? Que una persona es alguien que es un titular de derechos. ¿Sí? Simple. 19. ¿Cuándo comienza la existencia? Perdón, 19. La existencia. La existencia de la persona humana, una concepción. Entonces, ¿cuándo comienza y cuándo naciste? Con el nacimiento. Si alguien quiere leer qué pasa cuando se nace con vida, si se nace sin vida, sí, se lee todo el resto. La verdad, a mí no me interesa que lo sepan. Quiero que sepan que
cuándo empiezan a correr sus derechos. ¿Qué es capacidad de derecho? Lo tienen que saber, está en el 22. ¿Qué es capacidad de ejercicio? Está en el 23. Capacidad de derecho son los derechos, la aptitud que tengo para ser titular de esos derechos. Nací y todos estos derechos se me pegan solitos, ¿sí? Ahora, nací incapaz y a pesar de que tengo esos derechos, es difícil que pueda ejercerlos. Voy a necesitar alguna ayuda, pero aparte de eso, a los derechos que tengo adheridos, si no fuese un incapaz, tengo unas limitaciones que me pone la ley, ¿sí? Por ejemplo, no los quiero marear con esto, pero no lo tomen para este artículo en general, pero viene bien para la idea conceptual. Todos los derechos son absolutos y se pueden ejercer absolutamente independientemente de los demás. Les adelanto la respuesta. No. ¿Sí? ¿Tengo derecho a circular? Sí. Dice en la Constitución que tengo derecho a circular. Sí. Entonces puedo andar por donde quiera. No. Hay una reglamentación que te dice que eso está limitado. Tenés que circular con el auto por la calle. Con el auto por la vereda no puedes circular. Pero yo no piso a nadie. ¿Qué mal le hago? Flaco, vas por la calle, por la vereda no podés. ¿Sí? Parece una tontería, pero... Claro, como que... Pero al figurar limitado, quiere decir que tampoco se puede hacer lo que quiera el auto, ¿no? Digo. Es que es esto, es que aquellas libertades que te da la ley tienen una limitación que es cómo se reglamentan. Y por más que haya algunas que no estén reglamentadas, tienen una limitación que está en el código, que ¿cuál es? El código me dice que siempre me tengo que comportar con buena fe. ¿Sí? Entonces, hay algunos derechos que los tengo, pero que están limitados, no son absolutos. Tienen una limitación que las establece la propia ley. Y aquellos que no tienen una limitación, porque todavía nadie las escribió, tienen de buena fe. Nunca se puede ejercer el derecho con abuso. ¿Sí? Si me olvidé de poner una cláusula en el contrato, el otro no puede abusarse. Si yo compré un auto y en la descripción dice, tiene 4 ruedas, un motor, un chasis, ¿sí? Yo creo que estoy comprando un auto. Si después me dan 4 ruedas, un chasis y un motor, cada uno por su lado y sin butacas, sin tablero y sin nada, el otro puede decir, es lo que acordamos. No, estás ejerciendo, ¿sí?, un derecho, que es el derecho a vender, de mala fe. Profesor. Y estás ejerciendo el derecho que tenés anotado en el contrato. A las partes se han puesto de acuerdo, sí, perfecto, pero vos abusaste de eso. ¿Se entiende? Andrés. Explicación que se refería a esto, o sea, donde un hombre en Estados Unidos vendía secador de ropa, como que decía, que trabajaba a luz solar. Cuando le llegaba a las casas de las personas, le llegaba los broches y y la soga. Y la soga. Y le dieron la razón, porque nunca mintió, pero también eso no es de buena fe, me parece. Porque en Estados Unidos, en realidad en la cultura anglosajona, lo que está escrito es lo que está escrito. Así. Las partes, el Estado no se mete. Las partes contrataron de igual a igual. Y como se te plantan en eso, los jueces dicen, bueno, está en el contrato, es lo que está en el contrato. Cumplen los broches y la soga con esto de que seca la ropa con el sol. Y sí, lo cumple. Acá un juez puede decir, esto está en su derecho, y otro juez va a decir, no, esto es un uso del derecho. Es verdad que no está, pero las partes al momento de contratar, contrataron de buena fe.
¿Estamos bien? Estamos. Bueno, lo importante de esto... Cambia con lo que es allá. Absolutamente, absolutamente. Entonces, en este capítulo, ¿sí? que es bastante pesado, si se quiere, pero en realidad es eso, es entender qué es una persona, cuándo se tiene capacidad, cuándo no, qué es una persona jurídica, o sea, nada. Y de hecho, el acto jurídico es saber la diferencia y que todo acto jurídico debe ser los elementos que tienen que tener un acto jurídico, son al menos la manifestación, el objeto y la causa. A ver, un acto jurídico, por ejemplo, puede ser un contrato, ¿sí? ¿Cómo arranca un contrato? Las partes se juntan acá concuerdan tal cosa, o se pusieron de acuerdo para tal cosa. Así arranca un contrato. O sea, que esa es la parte de la manifestación de la voluntad. ¿Sí? Yo estoy acá entendiendo lo que estoy haciendo y quiero hacer esto. Las partes se juntan para contratar, la señora Valeria que vive en tal lado con DNI tal. De aquí en adelante llamado, no sé, según el tipo de contrato, qué lugar va a ocupar en el contrato. Qué sé yo, el locador o la locataria, según lo que... Justo estoy alquilando, señor, así que sí. listo. Y el señor Ezequiel, que vive en tal lado, las partes manifiestan que lo que está diciendo en la primera parte del contrato es que este es un acto voluntario. Y que la manifestación de la voluntad va a ser por escrito, no es de palabra. ¿Lo ven? Sí. Listo. Sí, sí. Seguramente el artículo que sea, perdón, hoy no les traje, bueno, porque en realidad contratos vienen al final, yo ahora se los estoy poniendo al final, en el capítulo de la clase de hoy venía. Yo lo estoy tomando acá como un acto jurídico porque es las dos cosas. Objeto se concuerdan en celebrar el siguiente contrato. Yo le voy a alquilar la casa tal, a ella. ¿El objeto del contrato cuál es? ¿Qué pasa? Alquilar la casa. ¿Sí? Yo le voy a vender la casa. ¿Cuál es el objeto del contrato? La venta de la casa. Sí, en realidad ahí es la casa. ¿Sí? El objeto del contrato es la casa. Si yo te vendo un auto, el objeto es la venta del auto, mejor referido como el auto es el objeto. Si en cambio te lo voy a alquilar, es el servicio que te estoy dando, que es darte por prestado el auto, darte por prestada la casa, ¿sí? En alquiler la casa. La causa, ¿sí? Que generalmente en estos contratos no se ve tan bien, pero la causa y la finalidad. La causa es de dónde nace, o sea, ¿para qué nace este contrato? La causa de este contrato es la necesidad de Valeria de alquilar una casa donde vivir y la necesidad de Ezequiel de percibir una casa. ¿Sí? La causa es esto, se mezcla muchas veces con la finalidad y a veces están separadas la finalidad, y ya después lo vamos a ver en los contratos en particular, donde es ¿para qué alquiló? ¿Cuál es la finalidad al momento de alquilar de Valeria? Bueno, tener un lugar donde vivir. ¿Cuál es la finalidad de Ezequiel? Ganar plata. En este caso, causa y finalidad son más o menos lo mismo. ¿Sí? Listo. Paso a lo siguiente. Tienen que saber que en algún lugar del código hay todo un pedazo de normas que tienen que ver con las relaciones de familia. ¿Sí? Lo tienen ahí en el apunte y alcanza aunque lean un poquito algunos de estos títulos. Familia, matrimonio, adopción, listo. Ahí está todo lo que tiene que ver con familia. Derechos reales, todo lo que tiene que ver con inmuebles. Ahí los tienen, ¿sí? Dominio, condominio, propiedad, no me interesa, ¿sí? Simplemente con que todo lo que tiene que ver con inmuebles está en los derechos reales. Reales. Transmisión reales, así se llama. Transmisión por derecho de causa de muerte. Nada, ahí sepan que está
sucesiones y testamento. Nada más. Ni siquiera hace falta que se acuerden del nombre de este párrafo de cosas. Sí que en sus cabezas entiendan que todo lo que tiene que ver con eso no está en todo lo que tiene que ver con casas y no está en todo lo que tiene que ver con personas, ¿sí? Que claramente son libros diferentes. Transmisión, ¿por qué dijo? Perdón que no lo seguí. Por causa de muerte. O sea, Ok. todo lo que tenga que ver con los derechos de una persona cuando se muere, todo está en un solo libro, ¿sí? Después hay algunas disposiciones comunes, entre derechos personales y reales, olvídense. Los derechos personales, ¿sí? De estos derechos personales, acá es donde en estos derechos personales, que para mí el título es engañoso, ¿sí? Acá en estos derechos personales están las obligaciones de una persona en general y están los contratos, ¿sí? La verdad que no está bien titulado ese libro, pero bueno, nada. Este es el que nos interesa, ¿sí? O sea, después el que define la capacidad de alguien de ser persona, de tener derecho, de tener capacidad para hacer valer los derechos, para hacer actos jurídicos, el otro libro que nos interesa es el de los contratos. No podemos ver contratos solos sin haber visto que es una persona que puede tener derechos, que puede tener, ¿sí? ¿Lo van siguiendo en la lógica? Sí. Sí, Entonces, de los únicos 2 capítulos que van a haber artículos, son estos 2 que se los marqué, y los artículos importantes son estos que están acá abajo, que repito, no necesito que los vean de memoria, ¿sí? Y acá tiene una pequeña explicación de dónde encontrar y qué es lo que está en cada artículo. Acá llegan hasta solamente, perdón, no, vamos a hacer diferente. De estos los tienen que leer todos, pero en realidad los únicos que me interesa que sepan de este, denme un segundito que chequeo por las dudas, no les estoy diciendo una animalada. El 724, obligaciones. Sí, 724, hay que saber que es una obligación, ¿sí? El 725, no. O sea, hay que leerlo para terminar de entender, pero en realidad el que hay que saber es el 724. El 726, causa una obligación, hay que saberlo. Van a decir, che, es lo mismo que leí arriba. Y sí, es lo mismo. 726. 729, buena fe, hay que saberlo. 957, está todo anotado, estoy chequeando de que sean los que quería. 957, que son los contratos, hay que saberlo. Déjenme chequear un segundito. Una definición de contrato, sí, hay que saberlo. 958, la libertad de contratar, sí, hay que saberlo. 961, buena fe, hay que saberlo. Che, mismo que está arriba, ¿sí? Claro que sí, es más fácil, hay que saberlo. 963, no, ese no hay que saberlo. Sí lo tienen que leer, pero no hay que saberlo. 1003, están anotando, ¿no? Sí. Sí, profe. 1003, hay que leerlo, no hay que saberlo. 1004 hay que saberlo. ¿Sí? Objeto prohibido. No se puede contratar objetos que las leyes prohíben o que son imposibles. ¿Sí? Te cobro porque te voy a pegar una patada y vas a ir a la luna. Y es imposible, no va a llegar nunca el otro tipo de la luna, independientemente de la buena fe. ¿Sí? No. Bueno, 1004. 1013, necesidad, que vendría a ser lo mismo que causa de un contrato, hay que saberlo. 1015, que es la libertad de formas, hay que saberlo. Es una tontería, ¿eh? El 1015 es una tontería. Que
Hay libertad de formas, pero los que sí tienen una formalidad, la ley dice cuál es esa finalidad. No lo expliqué. ¿Cuál es esa formalidad? Por ejemplo, los que tienen una formalidad, la venta de una casa. Boleto de compraventa, la ley te dice cómo es el boleto de compraventa, la ley te dice cómo va a ser la escritura de una casa, la ley te dice cómo es una escritura de donación, ¿sí? O sea, no alcanza con que vos le digas al otro, te vendí la casa, no alcanza con que, si bien hay libertad de formas para comprar un alfajor, hay libertad de formas para comprar cualquiera de esas, un libro, qué sé yo qué, para casa, para comprar un auto, la ley te impone las formas. Eso es lo que tienen que saber, ni siquiera hace falta que lo lean, si se acuerdan de aplicación es más que suficiente, ¿sí? 1021 es... Disculpe, ¿este qué número era? 2015. La anterior 1015. El 1021 también lo tienen que saber, que los contratos solo tienen efectos, en principio, ¿sí?, entre las partes contratantes y no lo tiene respecto de terceros, salvo algunos casos, ¿sí? Salvo algunos casos. Y acá les voy a volver a dar más ejemplos. Disculpe, profe. Dijimos que Disculpe, ¿qué significa evicción? Evicción no llegué todavía. Pensé que era el artículo 1021. No, es 1044 evicción. Gracias, disculpe. Ahí voy, es el próximo. El 1021, quiero volver a explicarlo. El contrato tiene solo efecto entre las partes y no puede obligar a alguien que no tiene parte en el contrato. Yo contrato con Virginia, ¿sí? Para pintarle la casa, ¿sí? Después Virginia le inicia juicio a Marcelo porque no le pintó la casa. Marcelo dice, ¿yo qué tengo que ver? Si vos contrataste con Juan. ¿Sí? Así de grosso lo que digo, así de tonto, ¿eh? ¿Sí? Entonces lo que yo pacto con Virginia es regla entre ella y yo. Pero no se le impone a Marcelo. ¿Entendés? Yo pacto con ella que, no sé, le voy a vender la cosecha. ¿Sí? Marcelo no tiene nada que ver en esta negociación. Doctor, una pregunta, no sé, medio tonta, pero y si estás casado, si vos haces un contrato con alguno de los dos, ¿tiene que responder el otro o actúan como una unidad o puede que no? Es decir, yo contrato al pintor, no le pago y le puedo reclamar a mi mujer en este caso, por ejemplo. Y acaba la segunda parte. No. Reclamarle a tu mujer no. Pero van a haber temas de responsabilidad, porque la segunda parte del artículo dice, no lo tiene con respecto, perdón, el contrato solo tiene efecto entre las partes, no lo tiene con respecto a terceros, salvo o excepto en los casos previstos por la ley. En el de tu mujer no hay caso de que vaya a pintar por vos. No lo intentes porque no te va a dar bola. Te aviso desde ya. Y ligar el otro. Pero en un taxi, o mejor, me pisa un taxi, ¿sí? Yo tengo una acción contra el chofer. No, perdón, no, porque ahí no hay un contrato, perdón. Yo subo un taxi, ¿sí? O mejor dicho, yo subo un colectivo, porque el pago es primero. Pago el boleto y ya tengo un contrato de transporte, ¿sí? Con el chofer. El chofer frena el colectivo y dice, yo no llevo a nadie. Bueno, devolveme la guita. No, yo no llevo a nadie. Pero yo ya pagué. ¿A mí qué me importa? ¿Sí? En el momento en que yo pagué, tengo ese contrato que me vincula con el chofer, tiene un efecto entre el chofer y yo, pero además también tiene efecto contra un tercero, que si bien no firmó este contrato, es el dueño del colectivo. Otro ejemplo. A ver. Eso es de lo que había hablado, profe, cuando se despide una persona y por más que las partes no hayan
firmado, con él, en el caso de una empresa se tiene que hacer cargo también. Eso es responsabilidad solidaria. No es lo mismo que esto, pero es muy, muy parecido. Muy, muy parecido. ¿Sí? Oye, Es más, una parte es la misma en cuanto a esto. Mira, ahí está. Era el caso del empleado de seguridad, ¿se acuerda que había explicado? Exactamente, ahí está. Vos tenés un consorcio y me contratás a mí, ¿sí? A mí yo pongo un vigilador en tu edificio. Pero en el que vos y yo hacemos, ponemos, el vigilador no le puede reclamar nada a Maxi. Punto. No es parte de esta relación laboral, no le puede reclamar ni le puede hacer juicio al edificio. Bueno, ahí esto no va a ocurrir porque el abogado del vigilador le va a hacer juicio al edificio, a la empresa, porque es una obligación solidaria entre yo que tengo la empresa y vos que tenés el edificio y que vos fuiste el que recibiste no es bienestar, los beneficios del trabajo del trabajador. ¿Sí? ¿Qué más? Perdón, volvemos a... Ahora venían, sí, después del 1021 venían evicción, que es el 1044. No quiero que lo aprendan, ¿sí? Simplemente que lo leyeran y no es parte, no es parte ni del examen ni de nada. Todos los que están después de evicción, o sea, ninguno de ellos. Estos simplemente eran para que los leyeran. 1044, 1051, 1059. Evicción, para que tengan una idea, es la responsabilidad que tiene alguien de seguir respondiendo por un derecho transmitido. A ver, lo voy a explicar diferente, con un ejemplo que siempre es más fácil. Yo le vendo la casa a Virginia, ¿sí? Ahora Virginia compra la casa, hace la escritura, qué sé yo qué, y después resulta que de algún modo, alguien o algo le empieza a turbar su derecho, ya sea total o parcialmente. Alguien empieza a reclamarle sobre su derecho a la casa, ¿sí? Y la causa que esgrime ese que no le está dejando gozar plenamente de su derecho, esa causa es anterior. Por ejemplo, yo le vendí la casa a Virginia y viene Andrés y dice, le inicia un juicio a Virginia porque esa casa era mía. Porque en realidad Juan no tenía los títulos bien, en realidad él ya tenía anterioridad, pero con unos papeles solo con boleto de compraventa. En realidad acá algo se cruzó. Bueno, entonces ahí alguien le está discutiendo el derecho a Virginia. ¿Sí? La evicción dice que es que yo cuando le vendí la casa a Virginia sigo teniendo responsabilidad sobre cualquier evicción futura, es decir, por cualquier caso que le fuera a turbar o a perjudicar o a no dejarle gozar el derecho a Virginia. Eso es la evicción. Les vuelvo a repetir, no me interesa que lo aprendan, simplemente que lo entiendan y que sepan que existe. ¿Sí? Alguien les vendió, olvídense que si no existiera la ley del consumidor, alguien les vende un alfajor en el kiosco, ¿sí? Llegan a la esquina, los para el policía, dice, no,
discúlpeme, no, el policía no, los para el dueño de Guaymallén. Dice, no, dame este alfajor es mío porque yo nunca se lo vendí al kiosquero. No, flaco, yo contraté con el kiosquero. Bueno, pero a mí no me importa, yo acá tengo los papeles de este alfajor es mío. ¿Sí? Y me lo saca, o me empieza un juicio por el alfajor. Listo, yo voy al juicio y digo, discúlpenme, yo se lo compré a Virginia, aquí está su responsabilidad, este juicio sigue con Virginia y no conmigo. ¿Sí? Bueno, es eso. Un poco más o un poco menos. No es fácil de entender, pero necesito que sepa que existe. No es parte Es como, profe, tengo una moto, cuando yo tenía 18 que nunca le hice la transferencia. Es como que yo vaya a reclamar ahora esa moto que ya tiene 45.000 dueños. Sí, pero vamos un poquito más allá. Vos compraste una moto y al momento de comprarla no te diste cuenta que tenía alterado un número del chasis. ¿Sí? Sí. Es decir, que tenía un vicio. Vos no te diste cuenta. Vos se la vendés a Virginia. Virginia tampoco se da cuenta, ¿sí? Y se la vende a Gastón. ¿Sí? Gastón se da cuenta, ¿sí? Y yo te la vendí a vos, perdón. Gastón se da cuenta y le reclama a Virginia. Virginia dice, yo de esto no sabía. Sí, pero vos por evicción, por más que no supieras que existiera ese vicio, ahora yo no puedo utilizar esta moto en todo su derecho porque se dieron cuenta que un número está alterado y vos sos responsable. Porque vos me la vendiste a mí. Bueno, sí, es responsable Virginia. Virginia va y te dice, oh, che, vos me la vendiste con esto. Ah, yo no soy responsable porque yo ya se la vendí. No, vos respondés por evicción, porque ese vicio lo viene arrastrado cuando yo te la compré a vos. Sí, tenés razón. Vos venís y me la reclamás a mí. No es que el reclamo no es así lineal, ¿eh? El reclamo es hecho con un solo escrito. Presentas un escrito donde dice, che, paren, que responde por evicción Juan. Porque yo se la compré a Juan. Tengo acreditado que me la vendió ya así. ¿Sí? Y yo voy a decir, bueno, no tengo a nadie que pedirle por evicción, así que me tengo que hacer cargo. ¿Sí? ¿Se entiende? No estoy hablando de la parte legal, ¿eh? Estoy hablando a transmitir que tiene un vicio en sí, un vicio no en la cosa, sino en los derechos. No es que el cuadro está quebrado en la mitad y no se nota, sino que transmitía algo que tenía un vicio en los derechos. ¿Lo estamos entendiendo? Sí, perfecto. Entonces, si yo transmito algo que tiene un vicio en los derechos y eso va a hacer que quien tenga esa cosa algún día no pueda gozar íntegramente de la cosa porque alguien ataca ese derecho, listo, responde el anterior por evicción. En cambio, cuando lo que está es el cuadro partido abajo y nadie lo vio, eso es un vicio oculto, que al momento de comprarme la moto, vos Ezequiel no lo viste, pero el vicio estaba, eso es un vicio oculto. También tengo que responder yo. Capaz que no actúe de buena fe porque no le dije. No, es que a lo mejor yo no me di cuenta, ¿sí? Y actué de buena fe, te la vendí, y la verdad nunca me di cuenta que eso estaba roto. Seguramente cuando me venga Ezequiel a reclamar, le diga, no, eso lo hiciste vos. Vamos a un perito. ¿Cuándo te está hecho esta rajadura? Y esta rajadura, por este método científico, se sabe que la tienes desde hace un año. Yo te la compré hace una semana. Listo, ya está. Perdón. ¿Sí? Es eso. Actuar de buena fe en todo momento del contrato. Antes, durante y después. Extinción, rescisión, todo eso, léanlo, pero la verdad, lo vuelvo a repetir, después del 2021 nada me interesa. Contratos de consumo, léanlo, no me interesa. Simplemente que los lean de ahí para abajo. No se los puedo colorear ahora, no. Pero es hasta el 2021. Y después empiezan los contratos en particular, que era lo que íbamos a empezar hoy, y ya no vamos a empezar porque nos quedamos en este repaso. Dentro de los contratos, ¿sí?
No, digo que igual estuvo bueno el repaso. Estuvo buenísimo, quedó más profe, claro. pusimos Quedó más claro no todo. dudas. En buena hora. Yo quiero ver si se los puedo pintar en el... Denme un segundito. Pero me parece que no. Que me gustaría... Pero bueno, van a tener que anotar, chicos. Lo lamento. No, no tengo manera, me parece. Bueno. Denme un segundo que abro el Classroom. Un segundo. Más que nada por los chicos que no están. Bueno, no. Les voy a pedir un favor, chicos. Porque la verdad que en toda la clase de hoy tiré por son importantes. Y seguramente todos ustedes, que ninguno tiene un pelo de tonto, habrán notado todo esto. Entonces, circúlenselo a los demás chicos, aunque no hayan venido, para que sea pareja la cosa y no tengan que estudiar al divino. Yo grabé la clase, profe, una cosa después la paso. Ah, listo, genial, genial, Maxi, campeón. No voy a empezar con contratos. Sí, vamos a dedicarle 15 minutitos, 18 minutos a contratos. Denme un segundo. A ver si lo... Pero, ¿por qué lo cerré? Un segundo. Sí, una cuestión. Que es parte del mismo repaso, pero también estaba en la clase que iba a arrancar hoy. Así que lo vamos a volver a mirar un segundito, que tiene que ver con... Vamos de vuelta. Con el 957. Vamos a volver a repasar, perdemos 15 minutos, disculpen, pero muy por arriba quiero ver mostrarles cuáles son los elementos que tienen que tener un contrato que habíamos empezado y después me fui con alguna pregunta y no lo seguí. Vamos de vuelta. Contrato, dijimos ya que era un acto jurídico, ¿no? En el cual dos, tres o dos o más partes se ponen de acuerdo en algo. Ya sea para crear, para regular, para transferir o para cortar una relación jurídica patrimonial. ¿Sí? Crear. ¿Sí? Hicimos un contrato para hacer una venta de una casa. Ahí estamos poniéndonos de acuerdo para la venta. Regular. Regular, alguna cosa, listo. Yo tengo un campo, vos tenés otro campo al lado, en el tuyo hay agua, en el mío no. Había un contrato de uso de agua, pero resulta que yo ahora tengo 5 vacas más, necesito un poco más de agua. Entonces vamos a juntarnos primero, cuando nos juntamos con el primer contrato para utilizar el agua, estamos regulando esa relación. ¿Sí? Es decir, bueno, yo te voy a dar el agua, vos me vas a permitir que una parte de mis animales pasen a comer, qué sé yo, estás regulando una situación jurídica que ya estaba creada desde hace mucho. ¿Sí? Regular o modificar es más o menos lo mismo. ¿Sí? Digo más o menos lo mismo porque también modificar puede ser no regular esa, ¿sí? Y cambiarla a otra cosa. ¿Sí? Bueno, ya no es la del agua, pero sí modificamos y sí sigue siendo la de las vacas. En los meses impares pasan de mi lado, en los meses pares pasan del tuyo. Entonces ya no se regula esa que teníamos del agua, modificamos la que teníamos del agua por una nueva de pastoreo. Transferir o extinguir relaciones jurídicas.
cuando se transfiere, yo tengo una relación patrimonial, por ejemplo, algo que pueda transferir, bueno, una habilitación comercial, una licencia de taxi. Bueno, te estoy transfiriendo algo que yo ya tenía, pero como relación jurídica. Y extinguir es, teníamos un contrato de alquiler, y antes que se termine el contrato, che, no puedo seguir garpando, bueno, listo, nos juntamos para extinguir esa relación jurídica. Siempre hablamos en términos patrimoniales. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, un contrato es un acto jurídico entre dos o más que tienen por fin crear, regular, modificar o extinguir relaciones. Listo. Esto es un contrato. De vuelta vamos a ver el 959, que recuerdan es el vinculante entre las partes, que es el contrato obliga a las dos partes que firmaron y no a terceros, salvo cuando hay una excepción o una ley que indica que sí. ¿Estamos? La libertad de contratar tiene que ver con, ya lo vieron en los artículos anteriores del acto, que es con libre libertad de contratación, que es el 958, es decir, yo sabía que estaba celebrando un contrato, sabía el contenido, sabía los límites, y aparte el contrato está dentro de las buenas, es el 958, dentro de lo que la ley permite, dentro de la moral, del orden moral y de las buenas costumbres. No, clasificación se los voy a mandar con un videíto que ahí lo explica, no quiero que lo sepan. Sí quiero que sepan que es un contrato de adhesión, pero no es para el parcial. Quiero que sepan simplemente que un contrato de adhesión es ese donde vienen y las cláusulas ya están predispuestas, ya están anotadas. O sea, vienen con un formulario que tengo que firmar. Eso es un contrato de adhesión. ¿Sí? Una cláusula abusiva, ¿sí? es una cláusula que de alguna manera desnaturaliza la obligación que yo tenía en ese contrato. Eso es lo que se conoce como una cláusula leonina, una cláusula que no es razonable, que no era previsible. Un ejemplo de esto, un ejemplo de una cláusula abusiva. ¿Conocen el cuento del ajedrez y el grano de trigo o de arroz? No. Bueno, No. Sí. Bueno, el que dijo sí se la banca. Sí. Una cláusula abusiva no es lo que le quisieron hacer, por ejemplo, a Messi, que querían que paguen 700 millones para que no lo dejen ir. Por ejemplo, sí. Esa podría ser una. Sale de la razonabilidad de todos los jugadores. Che, es lógico que paguen 50 millones. En el caso de él es lógico que se puedan pagar 100, 200, pero en el momento que te ponen 1.000 millones, era abusivo. Podría ser, ¿sí? En España ni en pedo porque, o en un lugar anglosajón, o sea, en Inglaterra no camina ni por casualidad. Dijeron, flaco, vos cuando firmaste este contrato, leíste acá que decía y lo firmaste libre y voluntariamente, así que jodete. Pero bueno, puede ser. Bueno, perdónenme, el de la cláusula abusiva, el del cuento se los cuento ahora en 7 minutos cuando terminemos la clase. El objeto de un contrato, lo tienen que saber, el objeto de un contrato es, en definitiva, lo que llevó a las partes a contratar, o sea, a qué cosa se fue a contratar, ¿sí? El objeto prohibido es lo que no puede ser objeto de un contrato, ¿sí? Lo que es de imposible cumplimiento, que está prohibido en la ley. Te vendo el riñón, no podés estar prohibido en la ley, punto. La causa, el fin o la necesidad de un objeto, ya saben, es lo que motivó a era para qué era para qué era esa contratación y de ese objeto.
Y esto es importante para que sepan qué pasa cuando se frustra la causa, ¿sí? O el fin. Por ejemplo, yo alquilé, les puse el mismo ejemplo la otra vez, yo alquilé una casa para veranear, ¿sí? Y resulta que cuando fui, la casa no tenía techo, ¿sí? Me dice, bueno, yo te alquilé la casa. Está bien, pero yo no la puedo usar en estos términos porque yo la quería usar para descansar, para estar acá, sin techo no cumple su finalidad. Bueno, vos tenés firmado un contrato, no lo tenés que cumplir. No, lo doy por rescindido porque no cumple con la finalidad que yo tenía al momento de contratar, con la necesidad que yo tenía y por la cual hice este contrato, con la causa de este contrato y con el objeto. O sea, el objeto está la casa, pero no está completo. Y la causa, que era que yo gozara y que vos obtuvieras dinero, que yo pudiera gozar de este inmueble, la causa está, vos la cumplís, pero yo mi parte no. ¿Sí? Y después, bueno, nada más. Quiero agregar con esto que en los contratos también tiene que estar expresado algunas condiciones que tienen que ver con qué pasa, o sea, el plazo, por ejemplo, y el modo en que se puede extinguir. Eso es todo lo que hay en un contrato. ¿Sí? Entonces, un contrato tiene que tener cuáles son las partes, para qué cosa van a hacer, para qué la van a hacer, ¿sí? Durante cuánto tiempo y de qué modo se van a dedicar. Profe, el contrato es lo mismo que un tratado, porque ocurrió esto, lo que está ocurriendo con Chile, por el tratado que hicieron. Ellos firmaron. No, hay cosas parecidas. Sí, hay cosas parecidas, pero no. Ah, ok. No. Entonces, un contrato tiene sujetos, o sea, las partes. No puede haber un contrato que no tenga partes. Las partes tienen que actuar libremente, voluntariamente, Tienen un objeto que tiene que estar claro, ¿sí? ¿Qué es lo que se contrata? ¿Sí? Ese objeto no puede ser prohibido. Tiene que tener una causa, necesidad o fin o finalidad, ¿sí? Para qué y qué expectativa qué expectativa y utilidad le iba a dar yo a esta cosa, la que contraté. Tiene que tener un plazo, aunque sea indeterminado, ¿sí? Puede ser que yo contrate algo indeterminadamente, pero en algún momento se puede determinar cuándo, ¿sí? Entonces, yo contrato, por ejemplo, el cable, ¿sí? Y es indeterminado, tiene un comienzo y no dice una fecha de fin, pero se puede determinar en el momento en que yo le mande la carta de documento con 30 días de anticipación diciendo voy a cortar, o la llamada o lo que sea, ¿sí? Pero tiene un plazo de duración. Hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo ese? Hasta que la muerte nos separe. O también, hasta que la muerte nos separe, a veces es un plazo indeterminado, pero se determina el día que me muero. Profe, por ejemplo, el contrato, cuando uno lo contrata ya en forma efectiva en un trabajo también es indeterminado, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa, eso es en el plano laboral y acá estamos con contratos civiles y comerciales. Okay. Cuando pienses en esta parte de la materia, porque después yo separé, después esto iba a meter derecho laboral, pero lo separé a propósito para que no haya esta confusión. Así que ahora lo que vamos a ver son los tipos de contratos propios del Código Civil y Comercial y después vamos a ver específicos de la logística. ¿Sí? Okay. Después de que terminemos con eso, vamos a ver los de las leyes laborales y algunas otras leyes aduaneras muy por arriba y finalizamos. ¿Estamos? La fecha, calculo que vamos a hacer el parcial para que sepan, con fecha para el 29. Salvo que tengan otro parcial en esos días, pero supongo que no, que soy el único los miércoles, ¿no? Por ahora sí. No, fechas no tenemos todavía de parcial.
¿Ustedes cursan solamente los miércoles cursan solamente conmigo? Sí, tenemos una materia por día. Una materia por día. Bueno, 29. Ok, profe. El modo del parcial es, voy a dividir, vamos a dividir, qué sé yo, en 4 o 5 grupos, ¿sí? Para no entrar todos juntos en el Zoom. Entran 15 minutos, 20 minutos, 5, después otros 5, después otros 5 y después otros 5. Todavía estoy pensando. ¿Cómo? ¿Oral? Oral. Sí, oral. Sí, oral. Oral, y el modo de exposición es abierto, ¿sí? O sea, o arranca uno hablando de algo, o pregunto yo y después van respondiendo cada uno lo que es. Así, es como una charla de preguntas y respuestas. Ok, buenísimo. Ok, profe. Si tengan un tema para arrancar, un tema para empezar, muy chiquitito porque va a arrancar uno, después haré alguna pregunta y ustedes, o sea, perdón, irán eligiendo, o sea, uno dirá respondo yo, sí, o sea, nada, va a ser bastante abierto y complementario. Los temas son todos los que vimos hasta ahora. O sea, se puede empezar con cualquier Con tema. todo lo visto hasta ahora. Ahora, les aclaro. Hay algunas cosas que les dije que las tienen que saber sí o sí. ¿Sí? Si yo hago una pregunta, ¿saben? No es que reprobaron en ese instante como debiera ser, ¿sí? Va a seguir la cosa. Sigue. Donde tengan 3 preguntas las que tenían que saber y no las saben, no aprueban. ¿Sí? O sea, es muy libre, es muy fácil, ¿sí? Pero si de 10 cosas que te dije tenés que saber, ya hay 3 que no sabés, bueno, magia no puedo hacer. Entonces es conveniente estudiar lo que dijo, principalmente. Y es conveniente estudiar lo que dije, y otra cosita más. Ahora, yo creo que les puse ya voy cerrando, antes de contar el cuento. Bueno, ahora reviso, porque creo que acá no está, pero creo que les mandé un videíto de contratos, ¿no es cierto? Bilateral, bilateral. No como 5, profe. Perdón, ¿le mandé uno de los elementos del contrato o uno de clasificación de los contratos? Clasificación, que decías que era unilateral, bilateral. Bien, bárbaro. Ahora después repaso qué es lo que les mandé, y ahí les voy a subir, si es que ya no se lo subí, creo que ya lo hice, una serie de 5 o 6 videitos que... Sí, ya los mandó, profe. Los nuevos ya se los mandé, genial. Mandó un video de contrato de suministro, de transporte. Un capo, la verdad un capo. Yo porque, bueno, eso es todo lo que vamos a ver en las próximas 2 clases, ¿sí? Con lo cual les voy a pedir que la mitad de eso los vean para la clase que viene y la otra mitad para la otra clase. Y la clase va a ser esos mismos videos, ¿sí? Pero explicados por mí. ¿Sí? Perfecto. Yo creo que haciéndola así va a ser muy fácil que volviendo a explicar todo esto nuevo, porque en la medida que vean los videos van a ir reconociendo estas cosas que ya hablamos ahora. Ustedes solos van a ir reconociendo en esos contratos, se lo van a decir, ya está, este es el objeto, esta es la finalidad, o sea, es fácil. Sí, tal cual. Yo llegué a ver 2 y sí, está muy relacionado todo. Es eso. Bueno, voy cerrando la clase mientras, esperen, voy a pasar lista, así no tengo que leer todo yo, y ustedes me dicen quiénes están. Álvarez Sosa, ¿está? No me mientan, igual no voy a dejar a nadie libre por faltas, ¿eh? Listo. Alejandro. Presente, profe. Bárbaro. Barbosa, Carlos. Presente. Genio Barrios, Sinot.
Presente. Bien. Brouillon, decime cómo se pronuncia, Ariel. Brouillon. Brouillon. Ah, es sin la I. Mira, me lo he pasado mal. S-B-R-O-U. Sí, lo veo en tu descripción. Ya está. Claro, Brouillon. W-L-O-N. Perfecto, gracias. Calabrese Gisela. Camaraza Ezequiel. Presente. Si alguno justo llega a escribir y no lo veo, avísenme. Entonces Gisela no, y Camaraza sí. Cantero Paola. No, Cantero se dio de... No, se dio de baja el convenio. Cierto, le escribí, sí. Pero bueno, sí, me escribió por privado, sí. Díaz Carlos. Acá presente. Bárbaro. Fernández Adrián. Ahí dijo presente. Ahí está, ya te vi. Francia Gastón, ya lo vi. Godoy Maximiliano también. Sí, ya está. Kallenberg Damián. Acá presente, profe. Gracias. Pablo Lezaola. Valeria Lescano. Presente. Marcelo Martínez. Presente, profe. Virginia Morales. Virginia también Presente, estaba. profe. Sí. Matías Neto. Matías, ¿dijiste que sí o fue el perro o fue otro? Andrés Rodríguez. Dígame. Presente. Muy bien. Presente, grande Andrés Sánchez. Elo Pamela. Presente, profe. Sánchez Negrete. Presente, profe. Torres Omar. Presente, profesor. Lucas Vilches. Profe, yo me retiro, tengo que ir a trabajar. Dale. Listo. luego. Bueno, yo les cuento, Federico Vilches está. Perfecto. Bueno, ahí estamos todos. Les cuento rápido. No me nombró a mí, Te puse, Manuel. Te puse presente. Porque te había visto antes que te desconectaste, te volviste a conectar. O sea que y como presté atención, pero ya está puesto. Listo. Bueno, les cuento rápido, ¿no? Cinto al pipí, pero para que sepan, eso es un cuento que cuentan para explicar el ajedrez y qué sé yo qué. Pero a mí la parte que me interesó es la parte contractual. Un rey o un Shah de Persia o qué sé yo qué, se le había muerto un hijo, estaba muy afligido y no salía, y llaman en el reino a ver cómo pueden hacer para distraerlo, y le van trayendo cosas, y no se distrae, hasta que alguien le trae un ajedrez. Le enseña cómo jugar, el tipo se engancha, y dice que, y sale del coso, y fantástico, listo. Y entonces le dice a su súbdito, ¿qué querés? No quiero nada. No, decime qué querés, lo que vos me pidas, yo te lo voy a dar. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Bueno, le voy a pedir. Contrato, manifestación de las partes. Lo que le voy a pedir es lo siguiente. ¿Vio el cuadrado de ajedrez? El tablero tiene 8×8, son 64 casillas. Bueno, yo le voy a pedir para la primera casilla, le voy a pedir una cosa por cada casilla. Para la primera casilla, un grano de arroz. Para la segunda casilla, 2 granos de arroz. Para la tercera, el doble, 4. Para la que sigue, el doble, 8. Para la que sigue, el doble, 16. Para la que sigue, 32. Para la que sigue, 64. Y así sucesivamente. El rey le dice, ¿eso querés? Bueno, es una boludez, sí, te lo doy. ¿Estás seguro que querés eso? Sí, quiero eso. Listo, dale. ¿Me lo firma? Sí, te lo voy a firmar. Se lo firma, listo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer esto? En un rato. Listo. Sujetos, voluntad, expresa,
contrato formal, escrito, a cumplir en una semana, plazo. ¿El objeto está claro? Granos de arroz. ¿Sí? La causa que dio origen al contrato, la gratitud del rey ante un servicio prestado de traerle el juego. El rey distraerse, el tipo, ayudar a su rey. Esa fue la causa que dio origen al contrato. La finalidad de las partes, ¿sí? Bueno, yo beneficiarme con granos de arroz, el rey premiar de alguna manera este servicio. Listo. A la semana vienen los contadores del rey y le dicen, no podemos cumplir con esto. ¿Cómo que no? Denle una bolsa de arroz a este muchacho. No podemos cumplir. No alcanza toda la cosecha para darle esto. Es más, no alcanza la cosecha ni de este año, ni del año que viene, ni del otro. No puede ser. Revisan las cuentas y es verdad. Si se ponen a hacer 2 por 2 por 2, lo que le da por 2, lo que le da por 2, lo que le da por 2, así 64 veces, van a ver que es un número inmenso. ¿Sí? Listo. ¿El contrato fue celebrado con buena voluntad de ambas partes? No. ¿El objeto es posible? No. Buenas noches, que terminen lindo. 2 por 2, lo que da por 2, lo que da por 2. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe. Miren, Gracias. miren los videos. Chao, chicos. Chao. Gracias, profe. Chao, buenas noches. Por 2. Buenas noches. Por 2. Ponete con la calculadora y después me contás. Sí, muy bueno, profe. Hasta luego, profe. Bye, bye.